Hola, ¿qué tal? Les saluda Marcelo Valverde, asociado de la Dirección de Eventos de la Asociación Corpus Juris. El día de hoy nos encontramos con el doctor Gustavo López, abogado senior del estudio Marinot y Abogados. Él se desempeña en el área de funciones y adquisiciones en Derecho Corporativo y Financiero. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, Marcelo. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer a la Asociación Grupo Juris por invitarme a participar en este segmento de Derecho en Línea. Así que quedo a su disposición para las preguntas pertinentes. Ok, doctor. Justamente el tema a tratar es sobre las opciones de compra y venta de acciones respecto del otro accionista. Justamente realizarle 4 preguntas acerca del tema. La primera, pues, sería, ¿qué son las opciones de compra y venta de acciones en el call option y el put option en el mercado de un convenio de accionistas? Muchas gracias por tu pregunta, Marcelo. Mira, básicamente estas opciones de compra y venta facultan a un accionista determinado a comprar o a vender sus acciones en favor de su socio. Así, en términos sencillos, el call option vendría a ser la opción de compra que tiene un accionista para adquirir la totalidad de acciones de su socio. Y el put option vendría a ser la opción de venta que tiene un accionista para transferir sus acciones en favor de su socio. Este tipo de acuerdos se encuentran regulados en los convenios accionistas, los cuales rigen la relación de accionistas dentro de una sociedad determinada. De esta manera, durante la vigencia de estos convenios de accionistas, por lo menos uno de los accionistas se va a encontrar siempre en un estado de sujeción, debiendo adquirir las acciones de su socio o vender sus propias acciones. Esto cuando el otro accionista haya ejercido válidamente su put option o call option según corresponda. Una nota característica de este tipo de operaciones, de ejercicio de call option y put option, es que las mismas se realizarán exclusivamente entre los accionistas de la sociedad. Ahora bien, también es importante señalar que en la práctica legal, ¿no?, estas opciones de compra y venta de acciones suelen ser negociadas en los convenios accionistas con el propósito de alcanzar 2 objetivos principales. El primer objetivo es solucionar aquellas situaciones de entrampamiento o bloqueo, las cuales se refieren, por ejemplo, cuando los mismos accionistas no se ponen de acuerdo en adoptar un asunto material para los intereses de la sociedad. Y un segundo objetivo es que este tipo de opciones de compra y venta permiten activar un mecanismo de salida temprana por parte de los accionistas. Es decir, que uno de los accionistas se retire del accionariado de la sociedad. Para que ello ocurra, se debe ejercer el call, el put option, dentro de un plazo específico y bajo determinadas condiciones. Quiero recalcar que existen múltiples razones para regular los call option y put option. ¿Okay? No obstante ello, desde mi punto de vista, los 2 escenarios antes planteados son los principales. Ok, doctor, muy interesante. Justamente la siguiente pregunta va en cuándo se ejerce una opción de compra o de venta en este tema. Sí, correcto. Mira, como marco general, los mismos accionistas, a través de su libertad contractual, son quienes definen todos y cada uno de los términos y condiciones del call option y put option. Siempre y cuando, obviamente, estos términos, estos acuerdos, no contravengan las normas imperativas, el orden público y las buenas costumbres. Por tanto, el ejercicio de estas opciones podría estar sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones pactadas por las partes, vinculadas con el hecho, por ejemplo, de que exista una situación de entrampamiento o bloqueo, según lo antes comentado, o que se ejerza la opción de compra y venta dentro del plazo específico establecido en el convenio de accionistas. De esta forma, y para un poco aterrizar el tema, en el caso de una situación de entrampamiento o bloqueo al interior de la sociedad, el ejercicio del call option
podría ser una alternativa viable. ¿Para qué? Para adquirir la totalidad de acciones del otro accionista. Como consecuencia de ello, quedaría un solo accionista en el interior de la sociedad y con la total libertad de poder adoptar todos los acuerdos societarios que resulten convenientes para la viabilidad de la sociedad. Por otro lado, en el caso del mecanismo de salida temprana por parte de alguno de los accionistas, el ejercicio del put option por parte de un accionista minoritario, por ejemplo, le permitiría retirarse de la sociedad a través de la venta de sus acciones en favor del accionista mayoritario. Y a cambio de ello, recibiría un precio establecido en el convenio de accionistas. En este caso puntual, también quisiera añadir que podría generarse un derecho a favor también de los accionistas mayoritarios. ¿Okay? Aquí la modalidad que podría aplicar sería un call option, en el sentido de que el accionista mayoritario, que podría ser, por ejemplo, un fondo de private equity, decide ejercer el call option ¿para qué? Para adquirir la totalidad de acciones del accionista minoritario y como consecuencia de ello, hacerse del control total de la sociedad. Generalmente ello ocurre cuando este tipo de accionistas mayoritarios perciben que la sociedad se encuentra madura desde un punto de vista financiero, lo cual hace mucho más atractivo que ejerzan este tipo de derecho especial de call option. Ahora bien, para materializar un poco estas operaciones de compra y venta de acciones, es muy usual que los accionistas establezcan una formalidad en el convenio de accionistas. Y es que para poder activar uno de estos derechos, se tiene que notificar fehacientemente al otro accionista, mediante, por ejemplo, una carta notarial, por medio de la cual se evidencie la concurrencia de estos requisitos, estas condiciones pactadas por las partes, que es que exista una situación de entrampamiento o bloqueo, o que se esté ejerciendo el call or put option dentro del plazo específico establecido en el convenio de accionistas. Ahora, sobre este punto quiero reflexionar que el ejercicio de este call or put option puede traer ciertas complicaciones, ¿ok? Relacionadas básicamente con el hecho de la capacidad financiera que tiene una de las partes para adquirir las acciones. Es decir, la capacidad financiera para poder pagar el precio por dichas acciones en el marco del ejercicio del call o el put option. No obstante ello, estos derechos especiales de call y put option constituyen herramientas fundamentales para poder solucionar este esquema o problemas de entrampamiento o bloqueo, o también sirven como un mecanismo de estrategia corporativa por parte de los accionistas. En caso uno de ellos decida tener el control de la sociedad, en ese caso se ejercerá un call option. En contrario, si el accionista decide retirarse de la sociedad, aquí ejercerá un put option, y a cambio de ello recibirá un precio. Ok, doctor, muy interesante. Justamente la siguiente pregunta se relaciona a lo que estaba mencionando anteriormente, y es cómo se determina el precio cuando se pretende materializar las opciones de compra y venta en este caso. Correcto. Los accionistas, bajo el convenio de accionistas, suelen pactar de antemano ya un precio, que puede ser determinado o determinable. ¿Okay? Y esto va a aplicar a las acciones que se pretendan vender en el futuro, producto del ejercicio del call o put option. Respecto al precio determinado, ese es muy fácil. Las partes ya en el convenio de accionistas establecen un precio fijo que se encuentra inalterable y que va a aplicar en el futuro cuando alguna de las partes quisiera ejercer el call o el put option. Por otro lado, respecto al precio determinable, y esto es lo que ocurre en el mercado, es lo que usualmente se pacta en los convenios accionistas, es que los mismos accionistas establecen de antemano ciertos factores financieros contables que permiten luego valorizar estas acciones. ¿Okay? Un mecanismo neutral para las partes es que éstas designen a un tercero independiente, llámese una firma auditora o una entidad valorizadora,
para que se encargue de determinar el valor de esas acciones sobre la base de estos factores ya preestablecidos por los accionistas. Un claro ejemplo de ello es que los accionistas decidan contratar a este tercero independiente para que exclusivamente determine el factor de EBITDA, por ejemplo, de la empresa, para saber su valor futuro, ¿no? Y de esta manera poder identificar el valor del precio de venta de las acciones, así como otros factores también. Y sobre la base de ello, este tercero independiente va a emitir un dictamen final, ¿okay? Por el cual se va a establecer el valor de estas acciones, que se van a vender o comprar producto del ejercicio de este call o put option. Ok, doctor, después de todo, por ejemplo, del tema de la fijación de los precios o lo que usted estaba mencionando anteriormente, ¿cuándo se llegaría a considerar perfeccionada la transferencia de acciones? Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Mira, el ejercicio del put y el call option debe conllevar necesariamente a una transferencia efectiva de acciones en favor del adquirente. Para ello, las partes prevén ya en el convenio de accionistas que luego de ejercido el call o el put option, estas tienen un plazo adicional para celebrar un contrato de compraventa de acciones, ¿no? Cuyo formato puede ir no anexo al convenio de accionistas. Esto depende de la voluntad de las partes. Entonces, ¿cuándo se perfecciona esta transferencia de acciones? Una primera anotación importante aquí es que la sola suscripción del contrato de compraventa de acciones no perfecciona la transferencia de acciones en favor del adquirente. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo encontramos este perfeccionamiento? Para ello, tenemos que analizar la naturaleza de las acciones. Si estamos hablando de acciones físicas que se encuentran representadas en certificados de acciones, entonces la transferencia de acciones a favor del adquirente debe ser anotada en el libro de matrícula de acciones de la sociedad. Por otro lado, si las acciones se encuentran desmaterializadas, ¿no?, representadas por anotaciones en cuenta, entonces dicha transferencia debe ser registrada en el registro de Cavalli. En conclusión, para que el adquirente se le considere como nuevo titular de estas acciones transferidas, dicha transferencia a su favor debe ser anotada en el libro de matrícula de acciones, si estamos hablando de acciones físicas, o en el registro contable de Cavalli, si estamos refiriéndonos a acciones desmaterializadas. Ok, doctor, muy interesante, la verdad. Darle las gracias, en primer lugar, por apoyar a la Asociación Corpus Juris en su participación en este derecho en línea. Esperamos contar con su pronta presencia en otro evento futuro. ¿Algunas palabras antes de despedirnos, doctor? Bueno, muchas gracias. Sin duda, en el ámbito del derecho corporativo, estas figuras que estamos conversando, contractuales societarias, son de vital importancia para una convivencia armoniosa entre los accionistas, ¿no? Y lo ideal es que estas cláusulas de call y put option se encuentren claramente establecidas en los convenios de accionistas, ¿no? Y no solamente la forma de ejercicio, sino también los procedimientos aplicables, la determinación de precio, la forma de pago, todo ello va a coadyuvar a que los accionistas tengan toda la información necesaria para que puedan ejercer sin ningún tipo de problema este tipo de derechos especiales. Bueno, finalmente, gracias Marcelo, y reiterar mi agradecimiento a la Asociación Corpus Juris y espero poder encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Eso fue todo por el día de hoy. Agradecerle al doctor una vez más y muchas gracias. Hasta otra ocasión. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego.